¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto saludarlos nuevamente. Ya saben, vayan anotándose conforme se van agregando. Vayan anotando, por favor, en el apartado de el chat. Anoten, por favor, su nombre completo para pasar la asistencia y esto lo estamos haciendo cada vez que abrimos un bloque, ¿ok? Para que no se les pase. Para esta ocasión vamos a analizar vamos a continuar analizando todo lo que tenga que ver con diseños de los puestos de trabajo. Estamos en ergonomía y diseño de producto. Ya en la última sesión hicimos un análisis de lo que habíamos visto hasta este punto. Ya analizamos los temas más importantes, desde el diseño de producto, el proceso de desarrollo de productos, lo que implica para estos productos el empaque y embalaje. Y entendemos que tenemos un curso bastante amplio, el cual hemos tenido que ir integrando algunas unidades para poder darle seguimiento en tiempo y forma. Vamos a darle continuidad a lo que hemos estado revisando y vamos a ver hasta qué punto nos hemos quedado en revisión de los temas. Déjame ver. Diseño del puesto de trabajo, ya habíamos hablado de esto. Ergonomía aplicada al trabajo, las normativas, ya vimos las normas. Ya vimos, me dicen si no, por favor, no me quiero brincar cosas. Antropometría, ya vimos esta parte, relaciones dimensionales, o no hemos visto esto todavía. No hemos visto los fundamentos, ni la antropometría. Ok, vamos a empezar desde este punto. Ok, lo último que revisamos fue las normativas, lo que existe en el entorno industrial acerca de normativas para cuidar la salud y generar el confort y aumentar la productividad de los puestos de trabajo en los trabajadores. Ahora vamos a empezar esta sesión hablando de la importancia que tiene la antropometría en el diseño de los puestos de trabajo. Sabemos que la antropometría tiene que ver con las medidas o las dimensiones del cuerpo humano, tanto en reposo como en movimiento. Antropometría estática y antropometría dinámica. En la antropometría estática es simplemente tomar mediciones de las diferentes partes del cuerpo con el objeto de poder diseñar artículos, productos, herramientas, accesorios, muebles, vehículos, de acuerdo al tamaño de la población, para que estos no sean ni muy grandes ni muy pequeños. Y dentro de ellos, dentro de este criterio de diseño de productos, basados en la antropometría, pues vamos a encontrar diferentes enfoques, ¿no? Para el diseño de puestos de trabajo enfocados a la antropometría, ¿no? Por una parte. Por otra parte, en la antropometría dinámica, lo que conocemos es las capacidades de alcance que pueden tener principalmente las extremidades o de movimientos que pueden tener las articulaciones del ser humano, como puede ser la amplitud que tiene un paso, una zancada, ¿sí? La amplitud que tiene el movimiento de nuestros brazos hacia el frente, hacia atrás, hacia arriba, ¿sí? Todo lo que nos podemos flexionar, todo lo que nos podemos estirar en movimiento, ¿sale? Entonces la antropometría dinámica habla de los alcances y el movimiento que puede tener el cuerpo humano. Y la antropometría estática simplemente son la toma de medidas de las distancias de los sectores del cuerpo. Bueno, una vez que hablamos de esto,
En la antropometría, en el diseño de puestos de trabajo, vamos a abordar el diseño ergonómico de puestos de trabajo considerando en profundidad 3 relaciones que se dan entre la persona y la máquina. Las 3 principales relaciones que se dan es las relaciones dimensionales, las relaciones informativas y las relaciones de control. Estas 3 relaciones se deben analizar puesto que son la base de la interacción que se tiene entre el entorno del equipo de trabajo, ya se acuerdan del entorno hombre-máquina, y, y de los aspectos que tienen que ver con esta interfaz. ¿Qué significa esta interfaz? Una interfaz es la vía de comunicación de información que tiene de la persona hacia la máquina, ¿sale? La interfaz es la forma en que hacemos llegar de información. Entonces, aquí vemos un esquema que trata de presentar un ejemplo clásico, ya lo analizamos creo en otro esquema algo similar, en el cual pues vemos cómo es esta interacción entre la persona y la máquina y cómo nosotros vamos a encontrar diferentes elementos como los controles, como pues, lo que la máquina debe de hacer y como los indicadores o los dispositivos informativos que nos puede dar, la máquina de información acerca de cómo está operando o cómo está funcionando. También me da o me ofrece estos dispositivos, me ofrecen información que nosotros podemos percibir por medio de nuestros sentidos, de la vista, el oído principalmente, que permiten que nuestra mente procese de alguna forma la información y nos ayude a nosotros tomar decisiones para corregir o ajustar mediante una acción de control, ya sea por palancas, botones, pantallas táctiles, etcétera, cualquier tipo de elemento que nos permita transmitir una orden hacia la máquina por medio de los controles. La máquina tendrá que ejecutar la orden y darnos una retroalimentación de información y así es el ciclo. Todo esto que estamos analizando en esta imagen tiene que ver con las interfaces que hay entre el hombre y la máquina, ¿ok? Todo esto es la máquina, controles, ejecución y dispositivos informativos. Es como manejar un auto, ¿sí? Vamos manejando y vamos viendo velocidades, vamos viendo temperatura, vamos viendo en algunos casos las revoluciones por minuto para ver en qué momento hacer el cambio y todo eso. Y después las palancas, los volantes, los pedales, que en función de lo que nosotros vamos percibiendo del funcionamiento, pues vamos corrigiendo o vamos ajustando a lo que nosotros queremos. ¿Ok? Bueno, vamos a analizar una por una cada una de estas 3 relaciones, repito, relaciones dimensionales, relaciones informativas y relaciones de control como las relaciones más importantes de la relación entre la persona y las máquinas. En las relaciones dimensionales se buscan la compatibilidad entre las medidas antropométricas dinámicas de los distintos usuarios potenciales de los puestos de trabajo y las dimensiones, formas y estructuras que habrán de tener estos y sus elementos, de manera que pueda garantizarse que las personas que las utilizarán, ya sean operadores, instaladores, los de mantenimiento, limpieza, etcétera, se hallen en situación de un bienestar físico y del bienestar mental o psíquico que provoca este, durante todo el tiempo que duren sus actividades. ¿Qué son estas relaciones dimensionales? Son las proporciones, como vemos aquí en esta otra imagen, que son las proporciones que debe de tener, vamos a ponerlas por acá, que debe de tener el lugar de trabajo en función del ser humano. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que se marca aquí en este arco en color rojo,
es el alcance que tiene el brazo para poder alcanzar sus utensilios, sus herramientas, e identificar correctamente la distancia del espacio de trabajo donde va a realizar su actividad, todas las dimensiones de los dispositivos, en este caso las sillas, la altura de la mesa, las distancias, que son las adecuadas para que este operador desarrolle su actividad. Aquí vemos el arco que me va a marcar el alcance y lo cual me va a permitir definir una serie de parámetros para diseñar los muebles o los muebles o los equipos y dónde colocar sus herramientas para que se logre esta situación de bienestar físico y bienestar psíquico. Es decir, las relaciones dimensionales tienen que ver con las medidas que van relacionadas entre las instalaciones, el puesto de trabajo y las dimensiones y las medidas antropométricas de quienes van a laborar en esa zona. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a buscar con eso? Pues vamos a referirnos a las medidas antropométricas. Ya después vamos a ver de qué forma vamos a tomar esos estudios, esos datos, para poder diseñar el lugar de trabajo con las medidas adecuadas para no molestar físicamente al trabajador y que él también se encuentre motivado y a gusto para realizar sus actividades. Esas son las relaciones dimensionales, en donde buscamos la compatibilidad entre las medidas del ser humano, las medidas antropométricas dinámicas, ¿sí?, con las formas o estructuras que deben de tener los puestos de trabajo. También vamos a observar cuestiones que tienen que ver con las relaciones antropométricas. Estas son muy importantes a considerarlas en el diseño de puestos de trabajo. En estas relaciones informativas se analiza la compatibilidad necesaria entre la capacidad de la percepción de la información de los trabajadores antes y durante el trabajo, y la información que deben recibir y los dispositivos informativos, ya sean sonoros, visuales o táctiles, que se harán necesarios para que se transmita esta información de manera satisfactoriamente. Es decir, para diseñar un puesto de trabajo apoyado en la antropometría, necesitamos poner atención en la manera en que va a realizarse la comunicación de la información de lo que está pasando con el equipo mientras el operador o el trabajador lo está utilizando, ¿sí? Y obviamente necesitamos diseñar adecuadamente de qué manera se va a proyectar la información del lugar de trabajo hacia el operador para que éste ejecute correctamente sus funciones, ¿ok? Entonces, de eso se trata esta parte. El otro elemento, el otro tipo de relaciones son las relaciones de control. Aquí se analiza la compatibilidad entre las necesidades de los usuarios para regular las máquinas y los procesos con eficiencia, seguridad, rapidez y bienestar mediante los mandos o los controles apropiados. Entonces, en esta parte se analizan las relaciones de control, es decir, se diseñan aquellos dispositivos o mecanismos o formas en que el ser humano puede tener un mejor control de lo que ejecuta la máquina, es decir, con aquellos controles que le van a permitir manejar correctamente un equipo o una maquinaria, ¿ok? Entonces vamos a determinar cuáles pueden ser esos mandos más adecuados. Y además, como ya sabemos, en esta relación de la máquina y la persona, pues siempre están las cuestiones ambientales. Aquí vamos a agregar todo lo que ya revisamos que tiene que ver con el entorno del puesto de trabajo. Tiene que ver con, estamos hablando de las relaciones ambientales, donde se va a analizar la compatibilidad entre los usuarios y el ambiente. Es decir, lo que vimos, ruido,
microclima o temperaturas, o ambiente higrotérmico, que es lo mismo que microclimas, la iluminación, etcétera, vibraciones, etcétera, durante las actividades. El tema de la biomecánica también se va a considerar, el gasto energético y diferentes métodos de evaluación y cálculo del transporte de cargas, esfuerzos y cadencias o ritmos de trabajo. Además de momentos en que debemos utilizar el diseño holístico de los puestos de trabajo, es decir, intervenir o analizar todos los aspectos posibles que pudieran tener una afectación o un impacto negativo en el operador al momento de operar su máquina o de estar trabajando en su lugar propio de trabajo, ¿ok? Entonces, inicialmente analizamos los tres más importantes, que son las relaciones dimensionales, las medidas del ser humano, que en relación con las medidas que debe de tener todas las estructuras, dispositivos con los cuales va a trabajar, las relaciones informativas en las cuales se determinan las maneras más adecuadas para que se genere el intercambio de información entre la máquina y el operador, que puede ser por diferentes medios, percibida por los sentidos, como cuestiones sonoras, como alarmas, visuales, como focos, luces, letreros, ¿sí? Y táctiles, que tienen que ver con las características de las superficies que estamos trabajando. Las relaciones de control, que tienen que ver con el diseño de los dispositivos adecuados para tener un mayor control de la máquina, ¿sí? Mediante, obviamente, los controles apropiados, ya sean teclados, pantallas, palancas, botones, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los tres elementos principales, y obviamente las relaciones ambientales, todo lo que lo rodea, que ya analizamos en ergonomía ambiental. Para el ergónomo, es imprescindible prever la interacción armoniosa entre estos tipos de relaciones. Por ejemplo, el tamaño de las teclas de una máquina o equipo es un asunto propio de las relaciones dimensionales, pero también lo es de las relaciones de control, es decir, la facilidad para controlar la máquina por medio de esos botones o teclas. Y de las relaciones informativas, identificar la tecla adecuada mediante el tacto, la posición, la textura, la percepción, incluso la visión o el tipo de forma, perdón, el color, la posición y la forma del botón, ¿sí? Entonces, todo eso, no sé si ustedes tengan en mente cómo son los tableros de control de algunas máquinas o de algunos equipos de producción. Y vamos a encontrar toda esta información. O sea, vamos a encontrar letreros escritos, vamos a encontrar otros letreros en colores diferentes, por ejemplo, un fondo rojo con un botón, un fondo amarillo, perdón, con un botón rojo y un letrero gigante que dice paro de emergencia, ¿sí? O vamos a encontrar un botón verde, que quiere decir arranque, y vamos, en cuanto lo presionamos, enciende una luz amarilla o verde que me indica que hay que tener cuidado o que ya está en funcionamiento, un montón de letreros, ¿sí? Entonces, todos estos elementos van a estar totalmente relacionados durante el desempeño de la actividad del trabajador. Por lo tanto, nosotros debemos de ser conscientes de estas relaciones y tratar de conjuntar todos estos elementos a la hora de analizar o diseñar un puesto de trabajo para un operador, o incluso para el momento de seleccionar la maquinaria o el equipo adecuado en función de estas características que pudieran ser beneficiosas para nuestro trabajo y para el operador, ¿ok? Entonces estamos hablando de esas medidas. No debemos olvidar que toda intervención ergonómica se debe caracterizar por poseer dos niveles de bondad en los resultados, es decir, necesitamos obtener dos beneficios. Por un lado, cómo y en qué grado se ha mejorado la calidad de vida de los operarios con las modificaciones o con las adecuaciones que se hayan aplicado, por un lado. Por otro lado,
cómo y en cuánto hemos mejorado la efectividad del sistema, porque no nada más se deben hacer estos análisis y estos diseños de los puestos de trabajo nada más para que el operador esté cómodo, sino que además también debemos de buscar mejorar la efectividad de todo el sistema, es decir, que sea más productivo, que haya menos errores, que tenga menos productos defectuosos, que el operador incremente su conocimiento del proceso, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas cosas. Entonces aquí vemos una imagen que nos muestra, pues, a qué es a lo que todos los operadores en algún momento se van a ver sometidos. Y es algo que debemos de evitar. Tenemos que considerar si el operador, al estar en una máquina muy grande, está expuesto a vibraciones, a ruido, si la iluminación es adecuada o no, si la máquina genera mucho calor, por lo tanto esto le afecta también o le llega al operador, cómo están sus condiciones fisiológicas, su ritmo cardíaco, su fatiga física, mental, la cantidad de errores que se pueden incrementar. Todo esto me va generando este tipo de cuestiones. Debo buscar proteger al operador de no cometer, que no se incrementen estos elementos, ¿sí? Que no cometa errores, que no se ocasionen movimientos torpes porque hay mucha vibración o porque hay mucho ruido y no se puede concentrar. Y obviamente respetando siempre los límites que ya analizamos también en ergonomía ambiental, a los que podemos exponer a los trabajadores, ¿sí? Todas estas cuestiones me pueden generar una disminución en la capacidad del trabajo y una capacidad tanto en el trabajo físico como en el trabajo mental. Entonces, por eso es importante considerar bien estas relaciones ambientales, de control, informativas y dimensionales en el diseño de puestos o lugares de trabajo, ¿sí? Los fundamentos ergonómicos que deben regir todas aquellas intervenciones, es decir, cuando nosotros buscamos mejorar las características de las instalaciones, eh, giran en torno de adaptar la actividad a las capacidades y limitaciones de los usuarios o de los trabajadores, y no al revés, no querer que el trabajador se adapte a esas circunstancias. Entonces, cada vez que nosotros intervengamos o tratemos de buscar mejorar las características de un puesto de trabajo, tenemos que hacerlo buscando que sea la actividad la que se adapte a las características naturales del ser humano, ¿sí? Y no forzar al ser humano a adaptarse, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos que tener siempre en mente cada vez que hagamos un análisis de las condiciones de trabajo de un trabajador, de un obrero, ¿sí? O en el área. No necesariamente un obrero, ya sabemos que pueden ser una oficina, puede ser una ventanilla de atención a clientes, o sea, todo el lugar, hablamos en general de lugares donde se ejecuta la actividad de trabajo. Por eso llamamos puestos de trabajo. Existen varios fundamentos para considerarlos dentro de estos términos. El primer fundamento de la antropometría en el diseño de puestos de trabajo dice: debemos interiorizar en ergonomía aplicada al diseño de puestos de trabajo el de la supremacía de la persona como el elemento más importante de cualquier proyecto de concepción y rediseño, ¿sí? Es decir, si yo voy a diseñar un puesto de trabajo, lo voy a diseñar pensando en proteger principalmente la integridad y la salud del trabajador. Eso es lo más importante, ¿sí? Para poder yo hacer un diseño adecuado. Ese es el primer fundamento. El segundo fundamento es que tenemos que reconocer nuestra limitada capacidad para modificar tanto mental como físicamente a las personas. Una solución realista es diseñar correctamente el puesto y el trabajo, es decir, adaptarlos a los segmentos corporales relevantes del grupo de operarios que debe intervenir.
considerando cuestiones antropométricas como los alcances, los tiempos de reacción, los esfuerzos que realice, los tiempos, la cadencia o el ritmo de trabajo, etcétera, admitiendo que la variable persona es flexible pero es frágil. Es decir, el segundo fundamento dice que debemos de diseñar cuidando de no sobrepasar los límites tanto físicos como psicológicos o mentales de los que van a participar en ese puesto de trabajo. ¿Sí? Es decir, si yo voy a diseñar un puesto de trabajo, voy a pensar en cuidar de no llevar al límite de sus capacidades al trabajador. ¿Vale? Por ejemplo, había alguna vez una empresa que diseñaba, por ejemplo, las cementeras, diseñan costales de más de 50 kilos, de alrededor de 50 kilos. Alguna vez, alguna de estas empresas diseñaba costales de 20 kilos. Pero vamos, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿No? Que a lo mejor 50 kilos es demasiado peso en una empresa en la cual se tiene que movilizar grandes cantidades de estos materiales en esta forma. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se busca hacer? Pues buscar que el ser humano no se someta a ese tipo de esfuerzos tan grandes porque podemos alterar su salud. No podemos llevarlos a sus máximas capacidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscar otra forma. ¿Y qué es lo que muchas veces se hace? Pues que se diseñe un dispositivo que permita simplemente por una, ¿cómo le llaman? Por una línea de rodillos, una mesa de rodillos, pues descargar directamente del camión hacia los rodillos y resbalar, que resbale solito el costal hacia la tarima y a partir de ahí, pues nada más hacer el esfuerzo necesario para acomodarlos y con eso, ¿no? Vamos a buscar soluciones que me permitan cuidar al operador de que no lo sometamos a esfuerzos límites o mentales, ¿no? El tercer fundamento es dejar por sentado que la persona nunca debe ser dañada por su actividad dentro de un sistema, ni siquiera con molestias psicológicas, y que el perjuicio, es decir, la afectación o el daño, no se limite nada más a la incomodidad de una mala postura, sino que el daño es mucho más, podría llegar a ser más serio, porque involucra al sistema músculo-esquelético, pero también a otros sistemas, como ya lo analizamos en antropometría, en ergonomía ambiental. También afecta a todo el sistema cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal y nervioso, por citar los más comunes, ¿no? Entonces, el tercer fundamento indica que la persona nunca debe ser dañada por su actividad dentro de un sistema de trabajo. De ninguna forma, ni siquiera mentalmente. ¿Ok? Ahora vemos la aplicación de la antropometría al diseño de puestos de trabajo. Las dimensiones del cuerpo humano son numerosas, pero para diseñar un puesto de trabajo específico, solo se debe tener en cuenta las necesidades, las necesarias para el mismo, para el puesto. En la siguiente figura se ofrece una relación de algunas de las medidas antropométricas más utilizadas para el diseño de puestos de trabajo y las posiciones y posturas normalmente utilizadas para tomar esas medidas. Para las tomas de perfil, se recomienda siempre tomarlo del lado derecho de la persona. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a observar cómo está el mapa, vamos a llamarle así, de las simbología de todas las dimensiones del ser humano, ¿sí? Que se toman en cuenta a la hora de diseñar lugares de trabajo, espacios de trabajo. ¿Ok? Muchas veces en la práctica nosotros decimos, ¿sabes qué? A ver, estás en la fábrica, necesitas realizar una actividad
de producción o incorporar una nueva actividad a la línea de producción. Y entonces dices, no, pues jálate una mesa y pon aquí un banquito. ¿Cuál banquito? Ah, pues ese no lo está ocupando nadie y lo pones. Simplemente ya en un 2x3 ya le estableciste ya diseñaste un puesto de trabajo. Y a los 15 días resulta que el amigo ya no vino porque o va bajando su rendimiento, porque ya se le lastimó la espalda, porque ya se lastimó la muñeca o el brazo, o simplemente mentalmente está sufriendo fatiga, porque no está en las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces, a eso se refiere este punto, ¿no? Debemos de fijarnos en un diseño profesional, considerando la ergonomía, para poder garantizar que el trabajador va a estar cómodo, porque va a estar mucho tiempo ejerciendo esas actividades. Y si no, también debemos, acuérdense, de complementar con un programa de trabajo individual en la que podamos darle diferentes actividades distintas que nos puedan facilitar a nosotros el desarrollo de la tarea, ¿no? Entonces, no es nada más el hecho de agarrar lo primero que encuentres y poner ahí ya un puesto de trabajo y ya estás, ¿no? Ya estás trabajando, sí, pero siempre hay que pensar en diseñarlo de la manera más formal y más profesional posible, ¿sale? Entonces, lo que estamos analizando tiene que ver con precisamente tomar en consideración las características del individuo, de los individuos que van a trabajar en esos lugares de trabajo. Y como características, podemos observar aquí en este mapa, en este esquema, principalmente cuáles son las acotaciones de las distancias a tomar en consideración a la hora de adaptar un puesto de trabajo al ser humano, ¿sí? Y aquí en esta parte estamos leyendo lo que significan estas letras, ¿sí? Y vamos a encontrar todos estos códigos y los nombres técnicos que se le dan desde el punto de vista de la anatomía, pues las distancias y los puntos de referencia, ¿sale? Entonces aquí vemos que hay una altura poplitea, que es AP, la buscamos aquí, que es la distancia que hay entre la rodilla y la base, la planta del pie, esa es la distancia poplitea. Por ejemplo, el alcance mínimo del brazo hacia adelante con agarre, que es AMIM-BA, que es esta. Esta es la mínima, con agarre. Fíjense la posición de la mano. Y la máxima, con agarre, también se mide desde la espalda, o la línea imaginaria que se genera entre los omóplatos y la parte posterior de la cadera hacia el punto donde podemos sujetar un objeto, ¿sí? Esta es la máxima, esta es la mínima. Y igualmente todas las dimensiones, la que tiene que ver desde la rodilla hasta los ojos, etcétera. Todas estas son consideraciones que nosotros tenemos que realizar a la hora de diseñar un puesto de trabajo. Por ejemplo, el ancho de un asiento para que esté cómodo es ACS, ¿sí? Esta la tenemos que determinar, que es el ancho de caderas. ¿Dónde está? ACS. ACS. No lo veo. ¿Sí? Que es esta distancia entre las caderas. El CC, que es el ancho de codo a codo, para saber si la persona cabe o no en un espacio y pues qué protección le podemos dar. Entonces, este análisis de cada una de las distancias corporales, esto es antropometría. Ahora, ¿cómo se maneja, además de considerar todos estos, cómo se manejan estos datos?
Obviamente yo no voy a diseñar un puesto de trabajo para cada individuo, es decir, no voy a diseñar si tengo en una máquina o en un lugar de trabajo que estoy diseñando, que voy a necesitar para colocar ahí un trabajador a que realice una actividad, eh, no lo voy a diseñar es nada más tomándole sus medidas, ¿no? Para que él esté cómodo. Tengo que diseñarlo para un conjunto posible de personas que lo puedan utilizar. Imagínense, yo diseño un espacio de trabajo para estar sentado, ¿sí? Y entonces voy y fabrico un banquito y diseño la altura de la mesa adecuada, le diseño un alcance adecuado, ¿sí? Para que, aquí con esta imagen, para que pues esta persona pues trabaje adecuadamente. Pero resulta que esta persona mide algo así como 1,90, 1,85 de estatura. Y su otro compañero que lo reemplaza en el siguiente turno, pues está como nosotros, ¿no? Medimos como 1,60, 1,65. Pues yo no voy a estar diseñando un banquito para cada quien, ¿sí? Voy a tener que buscar de qué manera ese dispositivo se debe de ajustar para esas dimensiones de los diferentes operadores. Y entonces yo necesito determinar bajo qué criterios yo voy a diseñar los puestos de trabajo, ¿sí? De acuerdo al uso que va a tener y la actividad que se va a realizar, ¿vale? Entonces no es nada más considerar eso, sino también además de todas las medidas del cuerpo, ahorita vamos a ver esos criterios, además de las medidas del cuerpo, de todas estas que están aquí enlistadas y reflejadas en este esquema, pues se debe de considerar si es hombre o mujer el que va a realizar la tarea, la edad que tiene, no es la misma un adulto maduro que un adulto joven, ¿sí? La capacidad de rendimiento físico es mayor entre más joven, el peso de lo que se va a mover o de lo que se va a trabajar, la superficie corporal que va a entrar en contacto con el área de trabajo, la cantidad de fuerza a desarrollar para cumplir con la actividad, etcétera. Todos esos son factores antropométricos y biomecánicos que se deben de tomar en consideración para diseñar adecuadamente los puestos de trabajo. Entonces, para las mediciones antropométricas existen diferentes metodologías que me pueden garantizar homogeneidad y precisión adecuadas. Es decir, yo aquí lo que estoy viendo en esta imagen es un esquema de los alcances que se tienen en el plano horizontal de un escritorio, por ejemplo, una mesa de trabajo. Aquí me dice cuáles son el área máxima de trabajo, y está aquí marcada con este aro. Este es para una mano, este es para la otra mano, ¿sí? Entonces, yo tengo que buscar que mi mesa cubra cuando menos con estas distancias, ¿sí? Mis alcances máximos, mis alcances mínimos, el área normal de trabajo que estará al centro, donde se juntan estas dos curvas, aquí y acá. Este es el área. Esto también me debe de servir para determinar la iluminación, ¿ok? Bueno, terminamos este bloque, son las 2:40. Dentro de 5 minutos, 2:45, nos volvemos a conectar para darle continuidad